Que Dios les bendiga, niños. Bienvenidos a una clase más de nuestro Catecismo Bautista. Vamos a comenzar en esta tarde nuestro material y vamos a ver la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice de la siguiente manera: ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta a esta pregunta se compone de 6 partes. La primera, por la celestialidad de su doctrina. La Biblia nos habla a nosotros acerca de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Nos habla que hay una ciudad, nos habla que hay un ejército de ángeles a disposición del Señor, nos habla de seres vivientes alrededor del trono, nos hablan de muchos otros seres y criaturas que rinden adoración al Señor allá en este reino celestial donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni ninguna de las cosas malas que nosotros experimentamos aquí en la tierra a causa del pecado. Y por lo tanto, nos muestra el camino de cómo nosotros podemos llegar a ese reino celestial donde reina nuestro Dios y donde nosotros podemos ser felices juntamente con Él para siempre. O segunda manera en cómo nosotros podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es por la unidad de sus partes. Aunque son diferentes libros, diferentes historias, por diferentes autores, en diferentes años, toda la Biblia apunta hacia un mismo punto central, y ese es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central de la Biblia es Jesús. Y en todos sus libros podemos ver a Jesús reflejado. Entonces, esta unidad nos muestra a nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Otra manera en cómo nosotros podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es por su poder para convertir a los pecadores. Nadie se puede arrepentir por el mismo de sus pecados si no le es dado el don del arrepentimiento por parte de Dios. Y la manera en cómo los seres humanos recibimos ese don por parte de Dios es a través de la predicación de la palabra, nos dice Romanos 10:14. Entonces solamente la Biblia puede transmitir ese mensaje y otorgar a los hombres el don de poderse arrepentir. Uno puede leer muchos libros y muchas otras literaturas como revistas o cualquier otro material, y ninguno de estos tiene el mismo efecto que va a tener la Biblia en nuestros corazones, que el Señor traiga arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Otra de las maneras en cómo nosotros podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es por su poder para edificar a los santos. Cuando como iglesia leemos la Biblia de manera congregacional o individualmente en nuestras casas, nosotros vamos siendo edificados porque el conocimiento de Dios se va quedando en nosotros y nos va ayudando a conformarnos a su ley y a parecernos más a Cristo. Por consiguiente, nosotros vamos avanzando en nuestro crecimiento de vida espiritual. Y solamente la Biblia es capaz de darnos este conocimiento que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Pero, a pesar de todas estas cosas, solamente el Espíritu de Dios, dando testimonio por y con las Escrituras en nuestros corazones, es decir, que la Biblia se difiere a los demás libros en este asunto, que cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones utilizando estas escrituras, y a través de lo que nosotros vamos leyendo en las escrituras, da testimonio de que este Espíritu Santo es capaz de persuadirnos plenamente que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu testifica en nuestros corazones a través de las Sagradas Escrituras y con el mensaje de las Sagradas Escrituras de que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos o cuando nosotros leemos, antes de empezar a leer, oramos para que el Señor ilumine su palabra, y al terminar de leerla, oramos también que el Señor pueda traer conocimiento a nuestros corazones acerca de las verdades que acabamos de leer.
porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, a diferencia de las cosas carnales que se disciernen carnalmente, nos dice el libro de Corintios. Entonces, para resumir, ¿cómo podemos nosotros saber que la Biblia es la palabra de Dios? El Catecismo Bautista nos dice que la Biblia evidencia ser la palabra de Dios por la celestialidad de su doctrina, la unidad de sus partes, su poder para convertir a los pecadores y edificar a los santos. Pero el Espíritu de Dios solamente dando testimonio por y con las Escrituras en nuestros corazones es capaz de persuadirnos plenamente de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas escrituras que muestran, muchos versículos que muestran esta verdad. No tenemos tiempo para leerlos el día de hoy, pero se los vamos a dejar de tarea para que ustedes puedan examinarlos cada uno y que podamos discutirlos en la próxima clase. Que Dios les bendiga y continuamos estudiando nuestra lección del día de hoy.